Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tira, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, ahora más negra que nunca cuando Lenin Moreno ha dicho el día de ayer en la televisión que va a aplicar nuevas medidas económicas para salir de la crisis. Por supuesto, el coronavirus es una pandemia que ha puesto a prueba a los gobiernos de todo el mundo en los tiempos de la sociedad de la información y el conocimiento, donde la ciencia, el estudio, las computadoras, los celulares, la globalización son los recursos para enfrentar catástrofes, pues las catástrofes dejaron de ser un problema de un país y pasaron a ser problemas regionales como el fenómeno migratorio o globales, como las pandemias, en el que los países que están gobernados por individuos como Lenin Moreno y su corte de novatos o Donald Trump y su corte de halcones de la guerra pueden multiplicar las catástrofes de cada país y por supuesto, en el caso de Ecuador, de la forma más espeluznante, con más víctimas mortales en proporción que los Estados Unidos. Pero se podría pensar que en el siglo XX, si un ejército pierde más hombres que otro, pierde la guerra. Pero al parecer sucede lo contrario. En Afganistán, Estados Unidos perdió más vidas que los norteamericanos, que posiblemente perdieron menos de lo que pierden diariamente por accidentes de tránsito. Sin embargo, Estados Unidos perdió la guerra, porque esta produjo más víctimas inocentes. Todo lo contrario de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, en que los triunfadores fueron los que produjeron más víctimas inocentes, como lo prueban las explosiones nucleares de Hiroshima y Nagasaki, en que una sola bomba atómica podía destruir una ciudad con sus habitantes en segundos. Pero Afganistán, donde Estados Unidos convirtió en víctimas inocentes a 4.000 personas por cada soldado que perdió, sin embargo perdió la guerra. Y esto se debe a que hay una cosa muy importante. La muerte de un norteamericano tiene más impacto dentro de su sociedad que la muerte de 4.000 afganos. De igual manera, la pérdida de 20.000 norteamericanos hasta el fin de Semana Santa por el coronavirus, podríamos decir que equivale a la muerte de 40 millones de afganos. En otras palabras, un norteamericano vale por 4.000 afganos. Y esto se debe a que son individuos a los que se les ha dotado de electricidad, agua, vivienda, alimentación, educación, salud, justicia, transporte, comunicaciones, medicinas, etc. Y estas son las más caras del mundo, y esto hace que cada individuo norteamericano sea el ciudadano más caro del planeta. Cada individuo norteamericano se convierte en miles de veces más caro que un africano, y por lo tanto su muerte representa moral y económicamente un mayor impacto que la muerte de un niño en la India. El que Estados Unidos ya en este momento sea el país con más infectados y peor, con más muertos en el mundo, representa para ese país algo tan relevante que se le percibe como una gran derrota del gobierno de Donald Trump y de la medicina norteamericana, que además, como sabemos todos, es la más cara de este planeta. En Ecuador, las pérdidas de vidas humanas por el coronavirus, por el número de muertos, representa una cifra espeluznante para solo 16 millones de habitantes que tiene. Por ejemplo, frente a las 8 veces más grande y numerosa población de China, estamos hablando de 1.400 millones de habitantes. Pero
Eso no es lo escandaloso. Lo escandaloso y bárbaro es ver cómo un gobierno no sabe lidiar con los enfermos, proteger a sus médicos, proteger a sus enfermeras, auxiliares, personal de limpieza de los hospitales, ni tampoco proteger a sus policías o soldados. Es decir, no sabe cómo usar ni proteger a los que deben remar el barco para salir de la tormenta. Y esto causa espanto mundial, el ver su ineptitud para saber dónde están y qué hacer con los muertos. La gente tiene que quemarlo en las calles, o que finalmente los ciudadanos, como las personas de Guayaquil, no saben dónde irán a parar sus seres queridos. Pero la estupidez del gobierno se origina 3 años atrás, cuando el presidente que el país escogió en las urnas era una persona paralítica que había desarrollado una cualidad especial, porque las discapacidades desarrollan capacidades especiales. Y su capacidad especial fue el arte de mentir, engañar, vivir de la lástima y la misericordia, usar su incapacidad como el lazarillo de Tormes, para sensibilizarnos frente a la tragedia humana en que viven, por supuesto, nuestros numerosos discapacitados ocultos e invisibles, cuando eran el 10% de la población del país, revelado por aquel programa Manuel Espejo. Pero después de la colonia, ya sabíamos que arrastrábamos indígenas malnutridos, a los que el bocio endémico los convirtió en cretinos, o niños afectados por la polio, y numerosos viejos en el abandono por la pobreza. Pero tras despertar Lenín Moreno nuestra conciencia al respecto, usó nuestros sentimientos de solidaridad, misericordia y hasta de vergüenza para llegar a ser presidente. Pero una vez en el poder, sacar a flote su esencia, la de traidor, mentiroso, odiador, vengativo, tramposo, desleal, calumniador, embustero, al que se le acabó esa risita forzada y amable que nos pedía que le mostráramos a todos los turistas, el buen humor y el tono reconciliador y conciliador, que pasó a un discurso amenazante, pero eso sí, lleno de porveces. Se convirtió en el presidente del ya vamos, ya vamos, ya vamos. Pero no puede mover sus piernas ni su inteligencia para ir a ninguna parte. Y al que los indígenas y la ONU los señalan como presunto culpable del asesinato de manifestantes por el uso excesivo de la fuerza en octubre del año pasado, al reprimir las manifestaciones por el alza de los combustibles. Nuestros abuelos, aquellos que ya vivieron en el tiempo en que éramos colonia española, nos enseñaron y aprendimos con ellos a usar el español, y nos decían aquello de que el que nunca tuvo y llega a tener, loco se quiere volver y palitos en los ojos se quiere meter. Moreno era un don nadie postrado que se reía de su propia desgracia, hasta que erróneamente Rafael Correa lo llevó a vivir la vida palaciega en Carondelet, lo cebó en Suiza y finalmente tuvo que admitir aquello que también dice el dicho: el que cría cuervos, le sacarán los ojos. Aunque no entendemos cómo un profesor como Correa, que tiene como profesión reconocer las cualidades de sus alumnos, no pudo darse cuenta de las garrapatas incrustadas en su gobierno, que es lo que peor pudo hacer, pues para ellos hizo un altar en el que celebran misa y se apropian de un país que ahora tienen a un dictador
cobarde y camuflado. El coronavirus nos mostró a todos las dimensiones de Moreno, de Juan Sebastián Roldán, el niño de la sonrisa siniestra, su secretario, por cierto, María Paula Romo, la ambiciosa e inescrupulosa mujer de la magnímbula prognática. Estos dos niños dandy, niños consentidos, mimados de la Universidad San Francisco, de la burocracia, de la aristocracia de la quiteña, Andrés Michelena, el proletario hermano de uno de los mejores actores callejeros del país, Carlos Michelena, siempre solidario con los más pobres, pero anarquista que odia a todo el que llegue al gobierno, y el que sembró en su hermano menor, por cierto, el odio a Correa. Por supuesto, el servilismo a los más ricos lo aprendió por cuenta propia, para salir del anonimato. Además, un ministro de Economía de apellido Martínez que nadie sabe dónde o qué hizo para que le regalen o le vendan el título de economista. Se hallaba perdido entre la Cámara de Comercio de Quito y sus niñerías de joven empresario. Finalmente, el único hombre maduro, militar, brillante en su carrera, trillado en la guerra del Cenepa, pero formado y adestrado por Estados Unidos y al servicio de ese gobierno como ministro de Defensa. Con este equipo, que tiene una calificación de menos que 0, pues desde hace 3 años tienen al país con un crecimiento negativo, que usan los medios para prácticamente engañarnos, para distraer al pueblo con el bochinche de los juicios contra Correa, que ya suma 30, y que justifican su inoperancia en que no encontraron la mesa servida, sino un enorme aparato burocrático, una enorme corrupción que finalmente los tiene atados de manos. Encontraron universidades sofisticadas, colegios del milenio, infraestructura aparentemente inútil, mal hecha. En lugar de decir que recibieron un país con las mejores carreteras de Sudamérica, con autosuficiencia energética, eléctrica, por primera vez en su historia, acuérdense de la época de Durán Ballén, que cada vez que cuando llegaba el fenómeno de la Niña, con sus sequías, quebraban las empresas por falta de energía eléctrica, que incluso exportamos ahora electricidad, con una red de salud certificada internacionalmente por Canadá, con 20.000 becarios formados en las 100 mejores universidades del mundo, con el mejor sistema 911 y de policía comunitaria del continente, con 10 promociones de estudiantes formados en colegios con bachillerato internacional y en universidades con profesores por primera vez, con títulos de PhD, con el sistema de internet, telefonía y televisión satelital más dinámicos y mejores de América, con el mejor sistema de alerta temprana contra sismos y tsunamis, con todos los servicios públicos bien implementados. Esto quiere decir, con buenas oficinas, con buenos edificios, con internet, con infraestructura, con personal formado y calificado, y que gracias a esto pudimos superar el terremoto y una crisis mundial por la caída de los precios de petróleo en el año 2016, y que todos nuestros productos de exportación, recordemos, son materias primas y cayeron en ese tiempo. Además, gracias a Correa, salimos de la quiebra bancaria de 1999, que produjo la más grande emigración de ecuatorianos. Recuerde que salieron gente con capacidad de trabajo, la mayor cantidad de migrantes de la historia nacional, quedando el país con una enorme cifra de niños sin padres, viejos, enfermos, desamparados, a los que les habían robado sus jubilaciones, sus ahorros
y finalmente hasta sus familias. El problema radica en que el enfoque con el que llegaron al gobierno era el mismo como el que tienen los políticos de la vieja guardia en Ecuador, pues creen que Ecuador es un botín político. Lo que sí aprendieron en las universidades y en la vida es que el poder es disponer de lo que no es suyo, disponer de lo ajeno, de la vida, de la libertad de las personas, de sus impuestos, de la riqueza de un país, de sus fuerzas armadas, de sus leyes, del aparato burocrático del Estado, del petróleo, del oro, del cobre, de los bosques, de la pesca, del trabajo de la gente, imponiendo salarios, tiempos de trabajo, formas de trabajo. Aprendieron cómo repartirse los cargos públicos, cómo disponer a su antojo y beneficio del dinero de los préstamos internacionales que los pagarán las generaciones venideras, del endeudamiento de todos los ecuatorianos o de cómo hacer leyes, comprar el voto de los asambleístas, cómo usar los medios de comunicación para engañar, manipular, ganar elecciones, cómo hacer leyes y hacer sus leyes para joder a los enemigos, al pueblo, y cómo hacer partidas presupuestarias para ganar por algún lado. Pero tras 3 años en el gobierno han perdido aquello que los llevó al poder, la confianza de los ecuatorianos traducida en voto. Al momento, Lenín Moreno y su equipo enfrentan a los ecuatorianos que ya no confían ni un saco de alacranes a ellos, porque saben que lo echaron todo a perder. La cobardía del presidente visible en cada manifestación en que se iba del país para burlar a las masas callejeras, o en octubre del año pasado que se fue a esconder en Guayaquil para escapar de la ira popular. Pero lo más visible, ahora, que cuando llegó el coronavirus se fue a esconder en Galápagos. Un individuo que no se atreve a salir ni a un balcón, peor acercarse a un hospital para ver qué pasa y cuál es el drama. Por supuesto, explicable, porque elegimos a un individuo débil y susceptible a cualquier pandemia, enfermedad y hasta a un simple ataque de iras. Con un comandante en jefe tan cobarde, ni los soldados, ni los policías, ni los médicos encuentran razones para defender a un gobierno así. Por lo que, en lugar de defender a un parásito inútil de Carondelet o un oportunista, prefieren defender al pueblo, lo que finalmente pone a las Fuerzas Armadas como mal pagadas, expuestas injustificadamente y que no tienen que enfrentar a una muchedumbre que les grita, les odia o les lanza piedras, sino que tienen que solidarizarse con aquellos que ven morir a sus familiares, agonizar y sufrir. Y lo que es más grave, ellos mismos ven a sus compañeros de armas pasar por los mismos trances. Esto finalmente despierta la conciencia de las Fuerzas Armadas, lo que es muy peligroso para un gobierno en el que los militares tenían que estar encerrados y sufriendo el lavado del mate en la llamada guerra al narcotráfico. El coronavirus ha sido el desastre para el que nadie estaba preparado en Ecuador ni en el mundo, pero en otros países los gobiernos gozan de respaldo popular, de credibilidad. Son barcos en que la tripulación confía en su capitán, pero en Ecuador es un barco en que la tripulación, a más de que no confían en su capitán, lo detestan.
Esta es la particularidad que diferencia la crisis de Ecuador de las crisis de otros países. Por lo que para salir de este atolladero es evidente que lo primero que tenemos que hacer es librarnos del capitán que nos lleva directamente al holocausto. Esta pandemia, esta cuarentena, la caída de los precios del petróleo, el mal gobierno, esto que aniquiló la economía, esto que permitió el botín a la familia Moreno González y a sus compinches que nos gobiernan, pero que también aprendieron como todo bandido que en río revuelto la ganancia de pescadores y que con la codicia, la maldicia, la audacia, el engaño, sus 4 puntos cardinales pretenden reactivar la economía de un país haciendo lo que su ceguera e ignorancia les aconseja. Mientras Estados Unidos sabe cómo salir de los huecos y volverse a levantar luego de una caída, y lo hace repartiendo dinero a la población para estimular su capacidad de compra y así activar la economía, como lo aconseja la historia de ese país, que luego de la Gran Depresión, que fue producida por la caída del valor de las acciones de las empresas que vendían en la Bolsa de Valores de Nueva York, seguida de medidas de austeridad por los gobiernos, lo que redujo la capacidad de compra y se tradujo en más quiebra y desempleo, que es lo mismo que pasó en Argentina y en Venezuela. Delano Roosevelt ya en 1934 hizo lo contrario. En medio de esa crisis tan terrible comenzó la construcción de grandes represas como la represa Hoover, de enormes carreteras, creando la red de carreteras de los Estados Unidos, lo que creó la necesidad del automóvil y multiplicó sus ventas. Redes eléctricas que multiplicaron las ventas de los aparatos eléctricos, las lavadoras, las planchas, los radios. Reforestó el país y luego forzó a la producción de materiales para la Segunda Guerra Mundial. Es decir, utilizó todos los recursos para convertir al Estado en un empresario y estimuló el trabajo y la capacidad de compra de la población. Esto también lo hizo Rafael Correa. Él le denominó a esto economía contracíclica y la aprendió precisamente en una universidad, la Universidad de Illinois, en Chicago. Es decir, se dio cuenta en el propio país de cómo se podía salir de crisis como las que habían vivido Estados Unidos. Esto significa que cuando llega una crisis y la corriente te arrastra, tienes que nadar contra ella, no dejarte llevar, no aplicar medidas restrictivas, sino por el contrario, usar todos los recursos para convertir al Estado en el gran generador de empleo, aumentando la inversión estatal. Este gobierno pretende reducir la capacidad de compra de la población con sus medidas de austeridad. Y con esta idea ha fracasado por 3 años. Hoy quiere incrementar el desempleo generando más quiebra de las pequeñas y medianas empresas, sumando a los desocupados que ya existen, los empleados públicos. Pretende que los trabajadores trabajen más por menos dinero, de manera que aumenten la producción. Es más, pretende que los trabajadores no solo trabajen 40 horas, sino más horas, reduciendo los empleos. Pero si no hay quien compre lo que produzcan, las empresas, los negocios, los campesinos, porque no hay dinero en los habitantes, lo que no se puede vender genera quiebras a los productores que no pueden seguir produciendo por falta de compradores y se produce una crisis de abastecimiento. Por supuesto,
Los exportadores pueden ganar al poder producir a menor precio y venderlo en el extranjero, pero es a costa del empobrecimiento de los ecuatorianos. Cuando esto sucede, se produce una menor producción de alimentos, una menor producción de productos de consumo básico para el mercado interno. Enseguida viene el desabastecimiento y como consecuencia, la llamada crisis de desabastecimiento como la que vino en la Unión Soviética, Venezuela y Argentina, que llevaron al colapso de esos países. Pretende usar la situación de autoaislamiento por la pandemia como cuerdas para atar a una mujer a la que se pretende violar. Piensa que el confinamiento en las casas y la fuerza pública en las calles va a impedir la protesta popular, pero no entiende que hay otras formas de frenar este abuso, y es el rechazo a su gobierno, a las autoridades y a su gestión, que se van a traducir en un voto de castigo en las próximas elecciones. El discurso para implementar medidas más drásticas de ajuste, después de que mintió para ganar las elecciones, mintió para ganar una consulta popular, mintió para calmar las protestas de octubre, mintió para seguir y desacreditar a sus enemigos políticos. Después de que mintió cuando se presentó como candidato a presidente a sabiendas de que Ecuador era el primer país del mundo que hizo una ley para impedir que los que tenían cuentas en paraísos fiscales fueran candidatos a cargos públicos. Y él tenía cuentas mal habidas en el Balboa Bank de Panamá, producto de sobornos que hizo a la compañía china Sinohydro para la construcción de la represa de la hidroeléctrica más grande de Ecuador, Coca-Cola Sinclair. Denunciado todo esto por Julian Assange, aquel hacker de Wikileaks, que cuánta denuncia hizo, jamás se equivocó ni mintió. Así pues, el número de afectados y muertos por el coronavirus hasta el momento ha sido observado desde el país y desde el extranjero, y lo desenmascaró cuando él pretendió inclusive mentir sobre el número de muertos que existían en el país, en Guayaquil. Así, es imposible que creamos que las medidas económicas que va a implementar van a favorecer a los pobres y restarles ganancia a los más ricos, cuando durante todos estos 3 años y hace solo pocos meses favoreció a los ricos perdonándoles 4.500 millones de dólares de deudas de impuestos. Y en plena emergencia, en plena peste del coronavirus, pagó a los tenedores de la deuda externa, que eran los bancos ecuatorianos, 300 millones de dólares. E incluso a esos bancos a los que les permitió cobrar indebidamente por un seguro que ningún cliente había aceptado, y luego les forzó a devolver ese dinero que sumaban millones de dólares, a esos mismos bancos hoy les agradece las donaciones y les recompensa, considerándoles a las famosas donaciones de los bancos como el Banco del Pichincha y el Banco de Guayaquil como un anticipo al pago de sus impuestos. Es decir, prácticamente no son donaciones. La primera medida económica que debía tomar era simplemente condonar las deudas de las personas que tenían deudas en los bancos y en las casas importadoras donde habían comprado productos hasta por un valor de $5.000. Y
reducir el costo del crédito, que ahora está por más allá de los 16 hasta el 24%, a un simple 5%, y que en el futuro todos los créditos bancarios sean por una cifra no mayor del 5%, porque somos un país dolarizado y en Estados Unidos los intereses están al 0%, hasta hay intereses negativos. El ofrecer créditos con intereses al 5% ya es suficiente para reactivar la economía y echar a andar empresas, empleos y todo. También podría suscribir créditos con empresas chinas, por ejemplo, para crear granjas solares, electrovías, vehículos eléctricos y todo lo que es equipos electrónicos, a fin de que el Ecuador pueda primero ser el mayor proveedor mundial de energía barata, aprovechando que tiene la mayor cercanía del sol y la mayor presencia de sol durante todo el año. Y en segundo lugar, al activar esta nueva forma de uso de la energía eléctrica que estamos generando, hacer que los autos de combustión y las cocinas de gas sean reemplazadas por autos eléctricos y cocinas de inducción o cocinas eléctricas que primero reducirían la contaminación, pero sobre todo utilizarían una fuente de energía que nosotros somos productores y no que la compramos a otros países como sucede con el gas y la gasolina que no producimos. Por supuesto, el tener y proveer de energía eléctrica más barata va a atraer a todo lo que es las industrias que utilizan la robótica, que utilizan la energía eléctrica, empezando por el Bitcoin. Establecer, por supuesto, impuestos. Pero ¿a qué impuestos? ¿Impuestos a qué? ¿De dónde se tienen que recoger los impuestos? Los impuestos se tienen que recoger de aquellas cosas que son de lujo. Mansiones de lujo, carros de lujo, trajes de lujo, restaurantes de lujo, etcétera, vehículos de lujo. ¿Cómo? Cobrándoles inclusive el peaje por las carreteras a los vehículos que sirven a una sola persona. Como ya se hace en Europa. La gente tiene que viajar acompañado, pero si el que viaja solo y quiere viajar con todo el confort, con todo el placer en su carro de lujo, pues paga más peaje. Por supuesto, nos queda por forzar a los Estados Unidos y a Europa a la eliminación de aranceles para nuestras materias primas. A cambio de eso, nosotros también les podemos permitir y librar de aranceles a sus productos elaborados, siempre y cuando esos productos elaborados sean producidos en el Ecuador. Es decir, les ponemos como requisito que hagan fábricas en Ecuador. Si queremos exportar chocolate, lo ideal no es exportar la pepa del chocolate ni la pasta de chocolate. Lo importante es exportar chocolates terminados directamente para el consumo, aunque esas fábricas sean extranjeras y se instalen en Ecuador. Lo mismo, si necesitamos consumir y producir vehículos eléctricos, lo ideal es que las empresas, como ya lo tenía planificado Correa, vengan a producir vehículos eléctricos en Ecuador con mano de obra ecuatoriana. Esto de bajar los salarios es un pecado capital. No se puede bajar los salarios y disminuir aún más la capacidad adquisitiva de la gente porque se paraliza la economía. Por el contrario, hay que aumentar el salario
en especial de las personas que tienen más habilidades, más conocimientos, más estrés laboral, como los médicos de emergencias, los choferes de ambulancias, inventores, investigadores, empleados con alto riesgo como los que trabajan en las líneas de alta tensión. Esas personas tienen que trabajar menos horas para cometer menos errores y tienen que ganar más. Y esos son los puestos de trabajo que deben ser más buscados, de tal manera que nuestra gente más capacitada tenga empleo. Lo que sucede en el Ecuador es que se tiene gente súper capacitada en las 100 mejores universidades, se les paga mal, no se les paga, no se les contrata y finalmente se les obliga a trabajar más del tiempo por el mismo salario e inclusive hasta por un mínimo más allá que sobrepasa el salario básico. Lo demás es dificilísimo. También se puede encontrar fondos internacionales para reforestar el país y desarrollar la economía de protección de la naturaleza, como el turismo ecológico, la protección de especies, la producción de oxígeno, de agua, financiado por supuesto con ayuda internacional y con fondos mundiales para el medio ambiente, como ya se intentó con la iniciativa Yasuní, pero ahora se trata de proteger no solamente un bosque, se trata de proteger todas las áreas terrestres y marítimas del país para conservar su biodiversidad como patrimonio de la humanidad. Así, bajo estas finalidades, podemos salir adelante. Pero el pretender que los trabajadores ahora ganen menos, que los empleadores decidan cuántas horas les van a contratar, que les quiten sus derechos a un mínimo de horas de trabajo, a un mínimo de salario vital, eso es irse contra la ley, es irse contra los derechos humanos del Ecuador que hemos creado. Sabemos que tenemos que enfrentar 5 efectos devastadores que tendrán la economía en América Latina, y que lo señalan claramente la BBC. Pero evidentemente el primer paso será convocar a elecciones en las que participen todos los partidos políticos, todas las personas, incluido Jorge Glass y Rafael Correa, mediante el indulto, porque se ha procedido con ellos de manera incorrecta y porque se necesita de su experiencia y de sus conocimientos para sacarnos de esta catástrofe. La convocatoria a elecciones transparentes, plurales, es la primera puerta de salida para evitar que en los próximos 40 días después de que ya ceda el coronavirus, no tenga que salir Lenín Moreno y toda su corte como han salido Abdalá Bucaram, Yamil Mawad y el coronel que decía que nunca los traicionaré. Muchas gracias.